saludamos con gusto en una nueva transmisión de estos diálogos en la esperanza. Frente a la emergencia del COVID-19, estamos llamados a tener valentía, concordia y generosidad. Queremos abrir un espacio de diálogo entre personas de fe, ciencia y cultura, con el fin de ayudar a digerir la complejidad de las actuales problemáticas y así animar a la población en general, a los académicos, empresarios, profesionistas, a provocar una mirada de esperanza, de solidaridad y de generosidad. Está con nosotros el día de hoy el doctor Víctor Manuel Caballero Solano, al cual le agradecemos su presencia. Él es director académico de la Facultad de Medicina de la UPAEP, la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Ha sido funcionario público, secretario de Salud en el Estado de Morelos, ha sido subsecretario de Educación Superior, pero sobre todo tiene una larga experiencia de ejercicio en la medicina y la salud. Hay que decir finalmente que su especialidad es precisamente el de infectólogo. Él es especialista en estas epidemias. Le agradecemos su presencia. Está con nosotros y le agradezco también mucho su presencia al presbítero doctor Mario Ángel Flores Ramos. Él es rector de la Universidad Pontificia de México, la Universidad de los Obispos de México, y es también presidente de la Asociación Mexicana de Instituciones de Educación Superior Cristiana. Hay que decir que el padre Mario Ángel perteneció a la Comisión Teológica Internacional, es decir, un grupo de teólogos expertos que asesoraron durante un largo periodo tanto al padre Francisco como a nuestro querido Papa Emérito Benedicto XVI. Padre Mario Ángel, agradecemos mucho su presencia. Bienvenidos a los dos. Quisiéramos entrar con un primer bloque. Es muy importante continuar con esta reflexión, pues muy directa sobre la cuestión de la salud. ¿Qué estamos viviendo? ¿Qué podemos hacer? Y por esto, ¿cómo tenemos que comprender el problema de salud general que estamos viviendo? Un problema de salud global. Por eso le pregunto y le abro el micrófono al doctor Víctor Manuel Caballero para que nos pueda explicar con sus palabras, con su ciencia, esta cuestión. Muchas gracias, Padre Corral, muchas gracias a esta plataforma que nos permite contactar con cientos o miles de personas que hoy pueden compartir con nosotros esta reflexión. Padre Mario Ángel, le saludo con mucho cariño y le agrada mucho compartir con usted este momento. Primero, tenemos que decir que enfrentamos una grave crisis sanitaria mundial sin precedente. Esto es algo que hay que reconocer, sin precedente, que está impactando pues la salud, por supuesto, la vida, el estilo de vida de las personas, la economía de los países, la propia política, la relación entre los seres humanos. Esta crisis sanitaria mundial sí nos está impactando y nos va a impactar durante muchos años, porque vamos a tener que aprender a vivir con esta nueva forma viral. Es además un momento difícil para nuestro país. Esta crisis nos llega en un momento complejo. Estamos en un proceso de renovación o reestructuración del sistema de salud mexicano. Esto nos complica a la manera de atender, de tratar y sobre todo de enfrentar este momento. El sistema de salud mexicano además tiene un menor presupuesto que años anteriores y eso ya hace más complicado. Quiero decir que hoy enfrentamos esta crisis y tenemos 5 grandes retos clínicos, llamémoslo, o retos médicos. El primer gran reto es el generar o lograr la confianza de la comunidad, de la población, porque ante gran cantidad de información, hay un cúmulo de información variada, diversa, muchas noticias erróneas, equivocadas, mucha mala información y mucha buena información, toda junta.
genera también desconfianza e incertidumbre de lo que tenemos que hacer. Es el primer reto, generar confianza. El segundo, realmente mover a los ciudadanos, a los mexicanos, a actitudes de higiene. La limpieza personal, el lavado de manos, es un reto sanitario muy importante. No todo mundo lo hace. Y junto con esto, el distanciamiento social. Un pueblo mexicano, latinoamericano, tan acostumbrado a vivir con cercanía, con este apapacho fraterno que nos caracteriza, hoy tenemos que distanciarnos circunstancialmente, protegernos unos a otros. Otro reto es la responsabilidad social, porque si bien es cierto, esta crisis tiene que ser enfrentada por un sistema de salud sólido y fuerte, también es importante que los ciudadanos tomemos conciencia y en consecuencia actuemos. Esta actitud de distanciamiento no significa pasividad, significa acción. Y ese es otro reto que tenemos que motivar, todos los ámbitos. Y el último, digamos, reto es la atención integral de la persona. No solo somos cuerpo, no solo cuerpo y mente, también hay un espíritu que atender. Hay una crisis que impacta la salud física, pero también la salud espiritual. Hoy, el cierre de nuestros templos, el cierre de la actividad, digamos, ordinaria dentro de la iglesia, también nos impacta. Por eso yo quiero decir, Padre, que yo reconozco en la iglesia un nuevo llamado, un llamado a la creatividad, ¿no? Así le llama el Santo Padre. Hoy la iglesia, siempre presente en momentos de crisis, nos mueve. Y nos mueve, primero que nada, ante este distanciamiento, mantenernos unidos. Y la oración, así lo entiendo yo como médico, es la manera más estrecha, más cercana de mantenernos unidos, pidiéndole al Padre, bueno, pues esperanza, que no debemos perder nunca, confianza y sobre todo fortaleza. Nos mueve también la iglesia al afecto, a renovar el afecto. Hoy el estar en casa, dice Padre, nos permite tener la oportunidad de manifestar este afecto que el trabajo, la distancia, a veces no nos permite comunicar, y hoy tenemos que estar atentos a estas nuevas expresiones afectivas que se pueden ir generando. Y finalmente quiero decir que hoy esta distancia hace que todos necesitemos estar cerca, a pesar de la distancia física, cerca, pero sobre todo de quien más nos necesita. Hay muchas personas necesitadas de afecto y también de atención médica. Entonces es un gran reto el que la iglesia al que nos convoca, al mantenernos unidos y sobre todo ayudar a quien más necesita hoy de nuestra presencia. Ese sería mi Gracias, comentario doctor. inicial. Le agradecemos mucho. Le pedimos al padre Mario Ángel Flores que nos pueda contar un poco sobre esta salida que ha hecho el Papa Francisco para mover a los fieles, a toda la iglesia en servicio del mundo, no solamente en la oración, sino también en la caridad. Lo escuchamos, padre Mario Ángel. Me da mucho gusto, padre Eduardo, doctor Víctor Caballero, participar con ustedes en estos diálogos por la esperanza y hablar precisamente de lo que la Iglesia está realizando en distintos ámbitos. En primer lugar, destaca la figura del Papa Francisco, uno de los primeros líderes mundiales en reaccionar correctamente ante este problema y de tomarlo muy en serio. Lo primero que hizo ya hace mucho tiempo fue suspender todas las audiencias públicas, suspender incluso los momentos en que tradicionalmente da su mensaje en el Ángelus, para permitir ese distanciamiento social tan necesario. Pero al mismo tiempo comenzar a usar de manera intensa los medios de comunicación para estar cerca de todos. Dentro de esto, no solo como líder público, como líder social en el mundo, dándonos un ejemplo, sino también como líder espiritual. Fue el primero que nos recordó que ante estas circunstancias
No bastan solamente las medidas de prevención física, que son muy importantes, ya lo hemos escuchado por todas partes. Es necesario también la oración. Y él pone el ejemplo, es el primero que pone el ejemplo para toda la iglesia y invita a esa oración incluso a los no creyentes o a los que están en otros ámbitos religiosos, porque significa alzar la mirada hacia la trascendencia de la vida humana. Lo pone como ejemplo saliendo de la Ciudad del Vaticano, yendo hasta la Basílica de Santa María la Mayor, para estar frente a la Virgen tan querida por el pueblo romano, precisamente como la salud del pueblo romano, la Virgen María, y después caminar él en alguna de las calles de la ciudad para ir a una pequeña iglesia donde está un Cristo que recuerda la cercanía de Cristo en las pandemias en Roma especialmente. Es decir, no bastan los cuidados corporales, necesitamos también la oración, necesitamos también sentirnos cerca de Dios, acercarnos a Dios. Y Él lo hace como un ejemplo para toda la iglesia y después nos envía un mensaje a todos, como iglesia católica, para estar no solo en ese clima de oración, sino también cuidando la vida, cuidando de los demás, actuando en favor de los otros de manera concreta. Vuelvo una vez más sobre el ejemplo del Papa Francisco, que es el que nos pone para la iglesia entera una serie de signos. Él ha dado toda una gran cantidad a Cáritas, que es la acción, la acción de la iglesia a través de esta institución para los más necesitados. Quiere decir que esto se debe replicar en todos los ámbitos de la iglesia. La iglesia está en todas partes. Si hablamos ahora de 160, 80 países afectados por esta circunstancia, ahí está la iglesia, ahí estamos los creyentes, que debemos, junto a ser solidarios en las medidas generales que se están tomando, junto a dar un ejemplo de oración y de vida cristiana, también saber estar cerca de los que más lo necesitan. Creo que este es un primer rasgo de la iglesia como reacción, una iglesia sensible, una iglesia solidaria, una iglesia responsable en los signos que todos necesitamos tener, pero ante todo una iglesia que quiere vivir en la fe y la esperanza esta realidad. Muchas gracias, Padre Mario Ángel Flores. Les planteo a los dos, es curioso, pero en la persona que es un todo está el centro de esta cuestión, el cuidado de su salud, el cuidado de la vida. Ambos nos han hablado de esta circunstancia, el hombre es cuerpo y espíritu. Y hoy el desafío fundamental está precisamente en la parte del espíritu. De ahí nace la acción del hombre, de ahí nace el ejercicio de la corresponsabilidad y de la generosidad. En términos de salud, doctor Caballero, ¿cuáles son las medidas fundamentales que tenemos que tocar? Usted ya tocó algunas, las inmediatas, el lavarse, el tapar la boca para no esparcir nuestra saliva. Sin embargo, la medida que hoy es más importante es el aislamiento. No es un aislamiento total, es un aislamiento solamente físico. Sin embargo, este aislamiento es una medida de salud preventiva con el fin de frenar el contagio, no saturar los hospitales. Yo quisiera escuchar su comentario con relación a las personas de edad mayor, a los niños, a estas poblaciones con las cuales tenemos que tener especial cuidado. Uno, porque son las principales transmisoras, los niños, y en segundo lugar, a las personas mayores que pueden sufrir con mayor vulnerabilidad esta situación. Doctor Caballero, lo escuchamos. Con mucho gusto. Bueno, primero decir que efectivamente esta pandemia tiene la particularidad de diseminarse rápidamente, de persona a persona. Y esto entonces
es inevitable. El que un virus pase de una persona a otra es inevitable y lo podemos hacer más lenta esta transmisión, podemos impedir que esto se haga tan explosivo si nos alejamos unos de otros. Por eso se habla hoy de la distancia social, que es fundamental para impedir esta velocidad de transmisión. Sí, efectivamente impacta a cualquier grupo de edad, el virus lo puede portar cualquier persona de cualquier edad, pero son mucho más afectados quienes tienen, por razones de edad, también condiciones de debilitamiento físico, llamémosle así, ¿no? Una persona adulta mayor de 65 años generalmente, tiene más riesgo, pero sobre todo si esta persona tiene alguna comorbilidad, se le llama, o una enfermedad adicional como diabetes, como hipertensión arterial, como alguna afectación cardíaca o cualquier enfermedad que disminuya las defensas, quien ha sido recientemente operado o intervenido quirúrgicamente, todas las personas susceptibles de salud tienen un mayor riesgo de enfermarse y de complicarse esta enfermedad. Afortunadamente se habla de que el 1% de las personas que se infectan tienen grave riesgo de morir, ¿no? Ese es la gran mayoría sobrepasará la enfermedad, algunos sin ninguna manifestación clínica. Sin embargo, hoy esta distancia que tenemos que tener es sobre todo algo fundamental y que se ha dicho algunas veces. Hoy jóvenes deben estar lejos del adulto mayor. El joven debe mantenerse distante y esto, digamos, hay que usar la tecnología para que los nietos vean y visiten a los abuelos, ¿sí? Que los abuelos se comuniquen con los nietos a través de hoy los medios electrónicos como este, porque el estar cerca los expone, sobre todo, insisto, al adulto mayor. Esta es la realidad que vivimos hoy y esta distancia tiene dos fines. Sí, evitar, decíamos, la transmisión, pero también proteger a la población de que se enferme. Hay que disminuir la velocidad y al mismo tiempo proteger a la gente de que no se enferme. Y es una actitud solidaria. El yo distanciarme de los demás o usar incluso un cubrebocas está dirigido solo a quien tenga síntomas respiratorios. Quiero aclararlo. El cubrebocas no es para uso general, es uso particular de quien esté enfermo o enfermo. Muchas gracias, doctor Caballero. Padre Mario Ángel, usted es todo un patrólogo y necesitamos conocer esta historia. En la historia de la Iglesia y en la historia de la humanidad hay múltiples epidemias y me parece que es muy importante comprender el llamado que tenemos a la caridad, no solamente a la oración, no solamente a la piedad, que por supuesto es fundamental, y de ahí, del cuidado de la vida interior, surgirá un corazón solidario. Pero ¿cómo hemos pasado constantemente de este ejercicio de piedad a la solidaridad que hoy es tan recurrente? Pienso en los vagabundos, pienso en los migrantes, pienso en tantos centros, orfanatorios, casas de ancianos, de cuidados de ancianos, que no podemos desproteger en este momento ante un aislamiento físico, sino que tenemos que ahondar nuestra solidaridad. Lo escuchamos. Bueno, la actividad en la caridad, la actividad en la acción social de la Iglesia es un hecho todos los días, es un hecho siempre. La Iglesia tiene muchísimos centros de apoyo social para los ancianos, para los niños, para los enfermos, muchos hospitales que están ahora en muchas partes del mundo están en manos de religiosas, en manos de comunidades religiosas, en fin. Esta actitud de la Iglesia no solo es por emergencia, es una exigencia de la vida cristiana de todos. Naturalmente, ante circunstancias especiales como las que ahora vivimos, esto se debe reforzar, no solo como una actitud institucional, la Iglesia y sus instituciones, sino el creyente en todos los aspectos, el creyente que debe ser más sensible. Y creo que esto que estamos viviendo, que están viviendo con una gran intensidad ya en varios países de Europa, sabemos esto desde China, desde el Oriente,
Ahora tenemos una situación muy delicada en Estados Unidos. Todo esto nos debe hacer sentir más cercanos, más solidarios y sensibles con un sentido humano, estar cerca de quienes lo necesitan. La circunstancia nos hace destacar ese aspecto de la vida cristiana. La fe, por una parte, nuestra confianza en Dios, nuestra oración, la esperanza que nos lleva a saber que una enfermedad e incluso la muerte no es el final de todo. Debemos cuidar la vida, pero con esperanza. Y dentro de todo esto, el día al día se debe distinguir por la caridad. No bastaría para muchos el aislarnos, ya lo hemos señalado de muchas formas, no salir, no estar en lugares públicos, no estar en grandes concentraciones. Y entonces podemos decir, ¿y la caridad dónde va a quedar? Bueno, una llamada por teléfono, pero no basta. La caridad es saber cuidar a los demás, así como nos cuidamos a nosotros mismos, y destinar en la medida de lo posible, con todos los medios necesarios de precaución, destinar también nuestro tiempo a estar cerca de quienes más lo necesitan. La caridad es una actitud activa en el presente, junto a la fe y la esperanza, es un distintivo de la vida cristiana. Yo quisiera señalar naturalmente que hay muchas iniciativas de iglesia, pero la iglesia no solo es una institución y sus instituciones somos los creyentes. Muchas gracias, Padre Mario Ángel. Les pido a los dos poder cerrar con unas breves conclusiones por cada uno, frases que nos puedan inspirar, animar a la valentía, a la concordia y a la generosidad, a este ambiente de respuesta serena, sobre todo, pero muy concreta. Padre Mario Ángel, lo escuchamos. Bueno, escuchar un aspecto que vuelve desde mi punto de vista la mirada al Papa Francisco. Este día, si bien lo que hoy comentamos puede trascender este día 27 de marzo, a las 6 de la tarde, es decir, a las 11 del día en México, el Papa Francisco dará la bendición Urbi et Orbi, es decir, un hecho que solo el sumo pontífice puede realizar, lo realiza 2 veces al año en la Pascua, que por cierto este año será muy especial, vivido de una manera distinta, y en la Navidad. Pero él ha querido hacerlo hoy, para hacer este mensaje, este signo al mundo entero. Recordar que todos necesitamos de la misericordia de Dios, que en una circunstancia como esta, en que la soberbia humana está siendo doblegada por un virus casi invisible, debemos ser humildes, debemos ser sencillos delante de nosotros y también delante de Dios. Necesitamos de su gracia, necesitamos de esperanza, necesitamos de su misericordia. Esto es lo que el Papa quiere señalar con la bendición para la ciudad de Roma y para el mundo, la bendición Urbi et Orbi, concediendo a todos la indulgencia plenaria, es decir, hablar que no solo hay que curarnos del cuerpo, hay que curarnos también del alma y seremos una sociedad nueva. Muchas gracias, Padre Mario Ángel. Doctor Víctor Manuel Caballero, lo escuchamos. Gracias. Yo haría un llamado precisamente en el tema de la solidaridad y todo de la caridad, a entender que hay dos grandes grupos que requieren de nosotros. El primero, por supuesto, las personas aisladas y enfermas, adultas mayores, que necesitan que les ayudemos con sus compras, con sus necesidades, con sus llamadas, con el estar, que sientan que estamos presentes con ellos. De alguna manera, este es un llamado que hacemos todos quienes estamos involucrados en este tema para acercarnos a quien más necesita. Y el segundo grupo son médicos, enfermeras, quienes trabajan en el sector salud y que hoy enfrentan desde la primera trinchera, desde la primera línea de fuego, esta pandemia. Hago un llamado a quienes conocen o aunque no conozcan
personas o agentes sanitarios, le llamamos, que están enfrentando esta crisis y poniendo en riesgo su salud y su vida, para que oremos por ellos, pero también podamos acercarnos a apoyarles con insumos incluso. En algunas instituciones faltan cubrebocas, faltan medidas de protección que podríamos muchos de nosotros aportar o ayudar para ello. Si alguien tiene posibilidades de aportar generosamente recursos para que el sector salud y las instituciones cubran necesidades básicas, también debemos hacerlo. Ante esta emergencia, el llamado es: vamos a ayudarnos unos a otros. Y digo, especialmente quienes más necesitan por estar aislados y no puedan salir, sobre todo adultos mayores y médicos y personal sanitario de hospitales, que también requieren nuestra oración y nuestro apoyo y cercanía. Le pido a nuestro apoyo técnico si nos puede pasar algunas de las preguntas que salen en nuestras plataformas, con el fin también de dialogar con nuestra audiencia. Revisando nuestras plataformas, encuentro algunas preguntas que nos son de mucho interés. Padre Mario Ángel, nos preguntan: ¿en qué nos ayuda la fe en este momento de emergencia? Ya lo dijo un poco, sin embargo, si pudiera señalar 2, 3 puntos. Bueno, la fe significa confianza. Una confianza no solo en nosotros mismos, esto es importante, es una confianza en alguien más, en Dios. Y esto nos permite tener una mayor fortaleza interior, una mayor tranquilidad interior, un saber que en medio de las circunstancias difíciles, más que llenarnos de temor, la fe significa llenarnos de esperanza, de una actitud correcta, de saber enfrentar los problemas, de buscar soluciones y de saber finalmente que no todo depende de nosotros. También estamos en las manos de Dios. ¿Cómo pasar de la piedad a la caridad? Ya lo mencionó un poco, si pudiera dar respuesta a Roberto. Pasar a la caridad es salir de nuestro egoísmo. Cuando hay fe, hay generosidad. Cuando hay fe, hay confianza. Y pasamos entonces a la preocupación del otro, no solo a mi preocupación. No solo cuidarme a mí, sino saber ser sensible a la realidad de los demás. La fe sin obras, decía Santiago, no es una auténtica fe. Muy bien, señor Ángel, le agradezco muchísimo su presencia, su tiempo, su disposición. Doctor Caballero, le agradezco mucho que en este tiempo tan agitado para ustedes los médicos nos puedan acompañar. A todos ustedes les pedimos difundir estas cápsulas que la Conferencia del Episcopado Mexicano, a través de la Dimensión de Educación y Cultura, está realizando con el fin de articular nuestra sociedad en la serenidad, en la solidaridad, en la generosidad y concordia. Agradecemos mucho el empeño que tanto AMESIC como la Universidad Pontificia de México ha generado para establecer también esta iniciativa. A todos ustedes les agradezco mucho la atención, los llamo a ser generosos difundiendo esta iniciativa a través de nuestras distintas plataformas. Pensemos, abramos nuestra puerta al Señor Jesús, que es el Salvador y es el Señor de la historia. Muchas gracias a ambos. Estamos en comunicación con otras 6 cápsulas, otras 6 transmisiones. Muchas gracias. Hasta luego.